Bienvenidos, estimados estudiantes, a su módulo número 4 de nuestra asignatura Planeamiento Didáctico. En este módulo vamos a ver la evaluación de actividades lúdicas. Les saluda su profesor Javier Vázquez. Veamos la descripción de nuestro curso, y es que en esta asignatura vamos a poder ver cómo los estudiantes en este proceso de enseñanza y aprendizaje formulan que la escuela sea práctica, buscan que la escuela sea más proactiva. Esto profundiza que podamos nosotros regular nuestras actividades y podamos recuperar estas actividades de acuerdo a contenidos que vayan en la línea de ese aprendizaje que busca o requiere el estudiante, con evidencias que van a ser marcadas a través de distintas evaluaciones, profundizando ese conocimiento previo que tiene el estudiante, más el conocimiento o el contexto que involucramos nosotros dentro del desarrollo de nuestros contenidos. Todo esto vamos a verlo dentro del módulo número 4. Como objetivo general, vamos a desarrollar estos aspectos prácticos que busca esta planificación de contenido acerca de la evaluación. Vamos a utilizar también como objetivos específicos esa metodología didáctica de fomentar, de diseñar estos procesos de enseñanza y aprendizaje enfocado a esas características que requieren nuestros estudiantes. A través de estos diseños y de estos instrumentos estratégicos, cómo podemos evaluar y darnos cuenta de aquellas características particulares que tienen nuestros estudiantes al momento de presentarnos una prueba o de culminarla. Como evaluación de actividades, primer tema, vamos a ver estas características. Y es que resulta interesante ver cómo la evaluación como actividad lúdica constituye un aspecto fundamental en el ámbito educativo, especialmente en la educación infantil y primaria. Y es que estas actividades no solo suelen promover el aprendizaje, sino que también favorecen el desarrollo integral del niño, evalúan las actividades lúdicas, pero también se permite que el educador, nosotros, podamos darnos cuenta de qué tan beneficiosos están siendo estas actividades y para el padre hasta dónde han logrado alcanzar esos objetivos sus hijos. Esto busca también de que nos percatemos en qué área o qué expectativa vamos logrando nosotros mayor conocimiento y mayor aprendizaje para el desarrollo de nuestras asignaturas, sobre todo manejando impactos en el ámbito de su crecimiento emocional, social y cognitivo. En cuanto al concepto de evaluación, es valioso que rescatemos que parte primeramente de entender esa diversidad de distintas connotaciones, dependiendo de las necesidades o propósitos u objetivos de nuestros estudiantes. Así, la institución educativa y el docente puede percatarse de cómo vamos midiendo ese aprendizaje. Se busca también de esta manera que desde un punto analítico, desde una perspectiva, se puedan determinar situaciones educativas que son pertinentes para realizar valoraciones, mediciones o combinaciones de ambas concepciones, porque ambos factores podemos internalizarlo dentro de nuestra evaluación. En esta línea, la función de la evaluación busca que también se adentre un poco más en ese conocimiento previo que tiene el estudiante. Uno de nuestros autores, Díaz Barriga Hernández Posner, presenta que el ámbito de la evaluación busca también detectar esas funciones y esa continuidad en el proceso. Fíjense qué tan interesante es aquella síntesis que nos relata este autor. En cuanto a la función de diagnóstico, vemos que presenta un plan o programa de estudios que debe caracterizar esa ejecución y ese desarrollo de contenidos, de acuerdo a proyectos educativos o de acuerdo a síntesis que se presente como contenido dentro del desarrollo de nuestra asignatura. Por otro lado, también vemos una función instructiva, y es que busca también que la evaluación dé a conocer o profundizar esos indicadores de puesta en práctica, cómo se están desarrollando, en qué aspecto el estudiante de repente tiene un rendimiento un poco más bajo, medio o alto. Todos esos son estándares que nos permiten a nosotros medir y enfocar cómo va ese proceso. Por otro lado, como función educativa, vemos que a partir de los resultados de la evaluación, donde el personal docente conoce con precisión esos resultados de sus estudiantes, puede dictaminar qué
estrategias o metas puede trazarse a corto, mediano o largo plazo. Es una influencia bastante alta, bastante interesante, porque nos permite a nosotros regular ese desarrollo del contenido. Y en ocasiones, ¿por qué no? Echar hacia atrás un poco y reforzar que en muchas ocasiones nuestros estudiantes requieren más de esto. En cuanto al aspecto de la función autoformadora, se busca también que se cumplan principalmente aspectos relevantes en la línea de esa responsabilidad que tenemos nosotros como docentes de orientar a nuestros estudiantes a que sepan qué criterios o qué ítems van a ser utilizados para su evaluación. Estos conocimientos no solamente deben de ser del estudiante, sino incluso hasta del padre de familia. Y si tenemos la oportunidad de enviarlos a través de agenda, fabuloso. Nos resulta hasta favorable de que el padre de familia ya también tenga conocimiento de qué lineamientos va a llevar la futura evaluación. En cuanto al aspecto clave, es crucial hoy que mantengamos presente uno de los decretos, y en este hago referencia que es al decreto 100, que habla también de esa evaluación. Y es que el decreto 100 del 14 de febrero de 1957 es una norma fundamental en el sistema educativo panameño, que establece no solamente el sistema de evaluación, sino que también esas funciones, deberes y responsabilidades de los distintos actores escolares. Define también esas atribuciones de la Dirección General de Educación, de supervisores, inspectores, directores de escuela, maestros, profesores de primaria o secundaria. Abarca muchos aspectos el decreto 100 que podemos identificarlo como parte esencial de esas funciones que tenemos nosotros que ejercer. Con esa finalidad, vamos entonces a garantizar también una evaluación justa, integral y constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tengamos en cuenta tres tipos de evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Enfoquemos un poquito la diagnóstica para identificar primeramente esos conocimientos previos. Ahora enfoquemos la formativa, que es para monitorear ese progreso continuo de nuestros estudiantes a través de unos ensayos, a través de unas prácticas, de unos talleres. Vamos viendo cómo se están estructurando esos conocimientos, vamos midiendo. Y por último tenemos entonces la evaluación sumativa, que parte para medir ese logro final o ese objetivo hasta dónde lo vamos llevando. Hay puntos claves que también hoy quiero mencionarle, que es el punto clave del decreto 162, que también regula la conducta de los estudiantes para promover ese aprendizaje, orientarlo, asegurarlo y también conocer esos deberes y derechos que tenemos dentro de los centros educativos. En ese sentido, el ámbito aplica a todos los estudiantes, oficiales y particulares del país. Es decir, este decreto va para los dos tipos de colegios que tenemos, oficiales y particulares. Ese proceso disciplinario también del 162 garantiza el derecho a ser oído y el derecho de ser también aplicado en algún momento con sanciones que de repente el estudiante puede tener durante su año académico. En cuanto a las sanciones, también vemos esas medidas que son programadas según la gravedad de falta. Aquí vemos entonces en esa línea como obligación, como derecho también, que es requerido por el estudiante conocerlo, primeramente esas amonestaciones verbales que van de faltas leves o conductuales imprevistas, impuestas por docentes o directores. Sin embargo, estas faltas verbales es fundamental, estimados colegas, que nosotros en nuestro registro anecdótico vayamos también redactándolas. Ya también pasamos a el momento de las amonestaciones escritas. Aquí vemos faltas que son un poquito más altas: indisciplina, uso incorrecto del uniforme, tardanzas injustificadas, daños a las propiedades. Estas se apegan a las faltas verbales. Yo te lo dije, mira, pero aquí está la evidencia de cuando yo hablé contigo. Igual, por escrito, con sus debidos formularios que debe emitir la coordinación de disciplina, la institución educativa. Y por último tenemos entonces ya la falta final, que es la suspensión, falta grave, que hace alusión a todas las anteriores, más unas que están, por así decir, fuera de tono, que no están dentro de lo que se permite
en el centro educativo. Para ello es vital de que como centro educativo, consejeros, profesores, hablemos constantemente de estas indicaciones que tiene el centro educativo, de este reglamento interno que tiene el centro educativo. Así hacemos un sondeo de que tanto el estudiante y el padre de familia conocen la normativa de nuestro centro escolar y sobre todo las que nos presenta el Ministerio de Educación a través de su decreto 162. Por otro lado, también debemos de conocer aquellos derechos que tiene el estudiante, primeramente, de ser informado sobre todos los criterios, ¿sí? Que requiere la evaluación, que requiere su comportamiento, que requiere su estadía dentro del colegio. Recibir las calificaciones a tiempo también es parte del derecho de los estudiantes. En ese sentido, organizarnos adecuadamente, saber qué tiempo tenemos para calificar, para revisar, juega también un papel importante dentro de la entrega de estas calificaciones. Vemos también esa solicitud de revisión de notas, no solamente por la parte administrativa, sino también por el estudiante que envía a ese padre de familia. En las debidas visitas que se hacen a los colegios es fundamental que le entreguemos, le hagamos saber a ese padre de familia cómo van esas calificaciones de nuestros estudiantes. Y por último, también tener esa oportunidad de recuperar los materiales es un derecho o las asignaturas, mejor dicho, es un derecho también del estudiante. Y para eso aquí entran las oportunidades de las reválidas, las oportunidades de darle a ese estudiante el derecho y el deber, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que usted establece como docente dentro del aula, ¿por qué no? La oportunidad de mejorar esa calificación. Vemos también en cuanto al aspecto de evaluación, concepto y característica, que en Panamá se ha experimentado varias transformaciones. En ese sentido, ya hemos mencionado ese rediseño curricular que es urgente para nuestro país, que se requería desde hace muchos años, que nos permite estar a la vanguardia en cuanto al contenido, en cuanto a la información que se da en otros países hermanos a nivel internacional, que nos permite estar a la vanguardia, conocer realmente qué es lo novedoso. Esto también demanda de que esta globalización hace que el docente tiene que estar empapado en conocimientos y en estrategias novedosas, porque de la mano de esa tecnología y de ese contenido nos podemos alinear y vamos enfocados a desarrollar contenidos que realmente requiere el estudiante y que son propios para ese desarrollo de habilidades y destrezas para la vida. Por otro lado, vemos cómo la evaluación de actividades sistemáticas también juega un papel preponderante. Y es que la finalidad de ella es el mejoramiento mismo de los conocimientos de los estudiantes. Lo hace más exacto, más posible. Busca que el alumno en todo momento sea esa persona y ese formador de aquellos factores que buscan que tenga un ambiente de crecimiento más a su favor. Y en esa línea también se busca llegar a una acertada valoración del aprovechamiento educativo de los alumnos y obtener así datos necesarios para ayudarle a orientar cómo van sus calificaciones. En esta línea vamos a ir viendo y midiendo cómo están esas calificaciones antes de llegar a la final y vamos haciendo esos llamados, esas alertas. Descubrir también actitudes e intereses es también fundamental. Indicarle a ese padre de familia qué tan motivado está el estudiante por sus estudios, hablarle de manera de profesor, consejero a estos estudiantes que no deben descuidar sus calificaciones, es también parte fundamental para que esas notas no decaigan. En cuanto a esos tipos de evaluación, vamos a ver por otro lado las escalas de valoración. Vemos un ejemplo bastante práctico, general, que se nos hace muy común dentro de nuestras aulas. Y es que las escalas de valoración son instrumentos fundamentales en diversos campos de la psicología, de la educación, de la medicina. Se busca también que podamos medir, ya sea cualitativamente o cuantitativamente, cómo son esas características del desenvolvimiento de nuestros estudiantes, de qué manera sistemática ellos van demostrándonos esos conocimientos. A manera general, hay aspectos aquí bastante interesantes como la identificación de los contenidos, cómo escogen los trabajos, cómo se involucran con otros compañeros.
varios aspectos que juegan un papel importante, pero que a su vez, si el estudiante no cumple con los estándares, en este caso, en numeración de 0, que es menos, a 3, que es más, vamos haciendo a su lado las observaciones y vamos midiendo en qué podemos ir mejorando para las futuras actividades de ese estudiante, qué puede él ir mejorando, arreglando o acomodando. Por otro lado, también vemos esta escala de calificación para evaluar en este caso un mapa conceptual. Vemos allí si la portada está bastante clara, vemos también cómo ha sido la práctica de las ideas, vemos también cómo ha ido alimentando gráficamente el tema, vemos otro aspecto también interesante que es la forma de la comprensión y son varios aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar de acuerdo a ítems, de acuerdo a criterios, de acuerdo a escalas que nos permiten a nosotros ir sondeando cómo los estudiantes se van desenvolviendo. Por otro lado, acá vemos una un poco más amplia en donde reúne varios criterios de escala de valoraciones de nuestros estudiantes. Siempre, a veces, pocas veces, son criterios que los tomamos en cuenta a la hora de evaluar. Vemos también rúbricas de trabajo que forman un papel importante, más que nada a la hora de obtener evaluaciones sumativas. Es valioso que recalquemos que todas las rúbricas, todos los ítems deben ser analizados con nuestros estudiantes, compartidos con nuestros estudiantes, para que a la hora de recibir esos trabajos, de presentarse, sepan ellos qué aspectos tienen que tener claros antes de las presentaciones. Si nos vamos a la lista de cotejos, vemos una lista que enmarca 3 casillas, la de los puntos, la del sí, la del no, habla con fluidez y claridad. Esto es para una presentación de exposición oral. Mira a los ojos y muestra seguridad, utiliza un lenguaje corporal adecuado, utiliza ritmos a la hora de hablar. Vemos también aspectos también que forman parte del tema. Todos esos son criterios que nosotros le brindamos al estudiante, que debemos de brindarle al estudiante antes de evaluar. De esta manera el estudiante tiene un pantallazo más claro de qué se le va a poder medir a la hora de evaluar. Por otro lado, tenemos también una escala de evaluación muy práctica, se llama las dianas de evaluación. Habla de ir de 1 a 5. En este caso la vemos de color, ya está completamente llena, pero vemos allí en las escalas, el mismo estudiante va a ir coloreando en qué número se encuentra de acuerdo a la indicación que usted le ha dado. Iniciativa, concentración, responsabilidad, comunicación, consideración, búsqueda, resolución, respeto, nivel de participación. Y aquí vamos midiendo y se juega también con esta dinámica dentro del aula y es muy acertada para la hora de ir midiendo también esos conocimientos y de ver la participación de nuestros estudiantes, cómo se están dando al momento de interactuar frente a una pregunta, frente a una investigación. Es bastante motivadora e interesante, muy recomendada para ustedes, estimados estudiantes. Bueno, y me despido con este pensamiento que ya todos lo conocemos. Creer en la educación es creer en un futuro donde tú y yo podemos hacer la diferencia. Gracias a todos de verdad por haber llegado a este cuarto módulo. Es para mí un gusto y un honor ser parte de ese crecimiento profesional como docentes. Muchas gracias.